revelado, la increíble respuesta que sorprendió a mi nuera embarazada tras correrme de casa. El sol brillaba con fuerza aquella mañana en el pequeño pueblo de México, y el aire fresco arrastraba con él un aroma a masa y calidez. Carlos, un hombre de 60 años, había dedicado su vida a la fábrica de textiles que había heredado de su padre. La rutina diaria se había convertido en su refugio, un mecanismo para desconectar de la creciente incertidumbre que lo abrazaba. Pero esa mañana, una discusión con Valeria, su nuera embarazada, lo empujó a una orilla de desesperación y duda que jamás había imaginado enfrentar. El bebé necesita cuidados, no limitaciones. Le había gritado Valeria, desafiando su autoridad, un concepto que Carlos había defendido toda su vida. Su corazón, que siempre había latiendo con orgullo al haber sacado adelante a sus 3 hijos, ahora se sentía pesado como si una sombra lo persiguiera. Nunca antes había sentido que su propio hogar se tornara en un campo de batalla. La desconfianza se instaló como una enorme piedra en su pecho, haciendo eco de una voz que cuestionaba su valía como padre y suegro. El dilema surgía con la urgencia de un cielo desplomándose. ¿Era realmente su lugar decidir sobre el cuerpo y el futuro de Valeria, incluso si este momento podía definir a su familia? Daba vueltas en su mente y su respiración se hacía irregular en esos instantes, incapaz de encontrar respuestas a un conflicto que lo desbordaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Arrojarse de su casa había parecido la única salida. Sin embargo, fuera de su refugio, rodeado por la brisa que acariciaba su rostro, se topó con un mar de recuerdos lejanos y conflictivos. Carlitos, su hijo menor, siempre había sido el rebelde. Valeria, la esposa perfecta, ahora parecía todo lo opuesto a la tradición que él había defendido. La tradición a la que él había sacrificado tanto. ¿Era posible que la joven a la que lloró en la boda ahora representara un desafío tan desgarrador? Los ecos de su madre, una mujer resiliente endurecida por la vida, resonaron en su interior. Nunca olvides quiénes somos, hijo, decía ella, cada palabra perforando su caparazón. Carlos no había olvidado, pero esa frase le sonaba lejana ante la nueva incomprensión en su hogar. Su mente se agitaba, proyectando imágenes de Valeria transformando lo que él consideraba su hogar en un lugar incontrolable. Finalmente, cuando regresó, la casa parecía diferente. Las estancias que habían sido testigos de tantas experiencias, las risas, los llantos, la labor, estaban impregnadas de una energía que jamás había imaginado. Y cuando sus miradas se encontraron, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podrían dejar atrás los resentimientos y construir juntos un futuro unido? La incertidumbre palpaba, un desafío ante el que ambos se hallaban, pero no había respuestas fáciles, solo preguntas punzantes que podrían cambiar sus vidas para siempre. El día siguiente, Carlos se despertó con la sensación de estar inmerso en un abismo de preguntas que amenazaban con tragarlo aunque intentara ignorarlas. La casa, envuelta en un silencio denso, lo recibió al despertar. La rutina de levantarse, preparar café y ajustar la maquinaria de la fábrica se habían convertido en reflexiones más que en acciones automáticas. Cada movimiento lo sentía, como si cada paso hacia la cocina fuera un recordatorio de lo que había estado en juego. Mientras el aroma del café inundaba el aire, se sentó en la mesa y miró la ventana. La vida transitaba en el exterior, ajena a su tormenta interna. Valeria, cuyo rostro había sido un reflejo de la frustración horas antes, invadía su mente. Las palabras de ella resonaban como un eco persistente. El bebé necesita cuidados, no limitaciones.
Esa frase se había transformado en una bisagra que giraba lentamente en su mente. Carlos sabía que definir la próxima etapa de su vida no implicaba solo observar su egocentrismo. Esa mañana de claridad parcial, se dio cuenta de que cada grieta en su superioridad era una oportunidad para redimensionar su papel. ¿Era posible que hubiera visto la situación desde un único ángulo, cegado por el orgullo y la tradición? En un acto impulsivo, decidió visitar la tienda donde una vez había comprado telas para sus hijos, un lugar que emanaba nostalgia y a la vez promesas de reinvención. Al entrar al establecimiento, el tintineo de la campanita al abrir la puerta le trajo recuerdos de tiempos pasados. Se encontró rodeado de rollos de tela y aromas familiares que evocaban el trabajo arduo. Habló con la propietaria, una mujer mayor con sabiduría grabada en su mirada. Mientras conversaban sobre las nuevas tendencias en el mercado, Carlos comenzó a entender que la tradición no era una prisión, sino una fundación sobre la que podía construir algo nuevo. Las telas también cambian, joven, dijo ella mientras le mostraba un nuevo tipo de fibra. La adaptabilidad es la clave para seguir creciendo. Las palabras resonaron en él, y en ese instante se dio cuenta de que la lucha por mantener un legado no debía ocurrir a expensas de sus seres queridos. Quizás, crecer significaba experimentar cambios que desafiaban el statu quo. Regresó a casa con la mente bulliciosa, ideas brotando como si hubiera encontrado nuevas fuentes de creatividad. Sin embargo, no podía permanecer paralizado en sus planes. Valeria estaba allí y necesitaba enfrentarla, tener una conversación de verdad, no solo sobre el bienestar del futuro niño, sino sobre cómo cada uno podría aportar a ese bienestar. La ansiedad creció en su pecho, pero la determinación lo llevó a descifrar cómo iniciar el diálogo. A medida que la tarde se arrastraba, la incertidumbre lo invadía. ¿Aceptaría Valeria su deseo de cambiar? ¿Podría abrirse al diálogo sin que su orgullo se interpusiera? La imagen de su nieto por nacer lo impulsaba a avanzar, y en ese momento comprendió que no solo luchaba por la aceptación personal, sino también por un nuevo comienzo para su familia. Se encontraba frente a la puerta de su sala, el corazón latiendo con fuerza, cuando escuchó voz de Valeria del otro lado. Era el momento. Tomando aire, decidió que nada podría ser más transformador que abrir su corazón y vulnerarse. Se sintió más ligero, como si el peso de su legado ya no fuera una carga, sino un puente hacia un futuro diferente. Sin embargo, al abrir la puerta, se dio cuenta de que Valeria no estaba sola. Carlitos, su hijo, estaba presente, y la expresión en su rostro hablaba de confrontación. Carlos se plantó firme, decidido a enfrentar las dificultades que se presentarían, pero a la vez ansioso por lo que podría surgir. La atmósfera se tornó pesada, como si ambos lados estuvieran en una línea de partida, listos para dar el primer paso hacia un camino desconocido. Necesitamos hablar, dijo Carlos, su voz resonando con una mezcla de determinación y miedo. Pero en su interior, sabía que ese era el primer paso hacia una reconstrucción familiar. Como un atleta a punto de dar el salto, la adrenalina lo empujaba hacia adelante. ¿Sería capaz de avanzar juntos o la ruptura sería irreversible? La respuesta a esa pregunta parecía flotar en el aire, aún por descubrir. Carlos observó a su nuera, Valeria, en el umbral de la sala, y sintió como si el aire se volviera denso. Era el momento de enfrentar el desafío más grande de su vida, la comunicación honesta con las personas más cercanas a él. Carlitos permanecía en un rincón, inquieto, su mirada alternando entre la valentía y la vulnerabilidad. La inquietud de ser testigo de un conflicto generacional lo atravesaba. Quiero hablar sobre el futuro, comenzó Carlos, su voz más firme de lo que imaginaba. Sus palabras eran como una chispa en la oscuridad, un intento por iluminar el camino hacia la reconciliación y la comprensión. La tensión creció, pudriéndose en un silencio pesado. Valeria, al escuchar su ruego, frunció el ceño, escudriñándolo con una mezcla de desafío y preocupación. Carlos, siempre piensas que puedes dictar cómo deben ser las cosas, replicó ella, con un tono que echaba chispas de frustración.
La verdad la impulsaba, sabía que muchos cambios estaban en juego. Su instinto protector hacia el bebé se reflejaba en sus palabras. Carlos quería rebatir, pero sintió que las palabras luchaban en su garganta. Lo sé, y he sido un estúpido al pensar que la tradición debía ser superior al amor y al bienestar de nuestra familia, confesó, el peso de su orgullo retrocediendo por un instante. Necesitaba tomar la iniciativa, casi una rendición ante su propia falibilidad. Valeria se detuvo, la sorpresa surgiendo en su expresión. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Estás dispuesto a cambiar? La incredulidad hizo eco en su pregunta. Carlos hizo un esfuerzo por mantener su mirada fija y no desviar la atención. Quiero que todos tengamos voz en esto. No podemos construir un futuro seguro si nuestra base se siente frágil y llena de resentimientos. Todos necesitamos adaptarnos, afirmó, su voz adquiriendo fuerza. En su interior, las palabras resonaban como un mantra que desafiaba la resignación. Carlitos se acercó un paso, como si su presencia pudiera suavizar la tensión. ¿Y si lo intentamos? No tenemos que hacer esto solos, dijo él, la esperanza iluminando su rostro. Valeria lo miró, asintió lentamente, mientras Carlos sintió que su corazón se renovaba con cada palabra. Esto significa que debo dejar de lado mis ideas fijas sobre la familia y permitir que todos tengamos espacio para crecer. Antes solo veía mi legado, pero este bebé cambiará todo, reflexionó Carlos, sintiendo que por primera vez su visión oscurecida empezaba a despejarse. Es un buen comienzo, respondió Valeria, su voz ahora más suave. A pesar de la juventud, ya mostraba el peso de decisiones adultas. Pero necesitamos un plan. Todo esto no cambiará de la noche a la mañana. Así es, aceptó Carlos, identificado con la urgencia de que el cambio debía ser metódico. Se dio cuenta de que su papel en esta nueva familia no debía anclarse a la resistencia al cambio, sino más bien a la disposición de escuchar, de aprender y de ser un modelo de adaptabilidad. Con cada palabra intercambiada, una nueva relación familiar comenzaba a emerger. Mientras conversaban, la osadía inicial de Carlos se transformó en una necesidad genuina de colaborar. Las viejas heridas empezaron a cicatrizar con la aceptación de que el amor no era suficiente si no estaba acompañado por la disposición al sacrificio y la adaptabilidad, pero mientras se formaba este nuevo entendimiento, un mensaje en el teléfono de Valeria interrumpió la atmósfera cálida. Sus ojos se agrandaron con la noticia que había recibido. Carlos, atisbándole el rostro, sintiendo que el aire se drenaba, una nueva pregunta fluyó de sus labios. ¿Qué pasa? ¿Es algo sobre el bebé? La ansiedad regresó, esta vez combinada con la curiosidad. El futuro que comenzaba a construir parecía tambalearse nuevamente en el aire. Valeria le mantuvo la mirada fijamente, y Carlos supo que lo que ella por fin iba a compartir podría reconfigurar todo lo que habían empezado a reconstruir. El silencio se instaló nuevamente en la sala, pero esta vez estuvo cargado de anticipación. Carlos, sintiéndose como si estuviera al borde de un abismo, no podía apartar la mirada de Valeria. La expresión en su rostro delineaba un futuro incierto. ¿Es una complicación? La voz de Carlos sonó más temblorosa de lo que esperaba. Su mente comenzó a girar, buscando respuestas, imaginando escenarios que tiraban de su corazón. La imagen de su nieto o nieta, aún no llegado al mundo, lo llenó de compromiso, el deseo de protegerlo ante cualquier adversidad. No, no es eso, respondió Valeria, y la tensión en el aire comenzó a desvanecerse un poco. Es sobre mí. He estado pensando mucho sobre lo que significa ser madre en un hogar donde siempre he sentido que no encajaba del todo. Su voz, ahora más firme, resonaba con una sinceridad cruda. Una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Carlos sintió un golpe en su pecho. Sus palabras resonaban con la distancia que había alimentado en su relación. ¿Hacia dónde había dirigido su atención todo este tiempo, si no eran los verdaderos lazos familiares? Valeria, lo lamento. Tu perspectiva siempre ha sido válida,
pero no la había escuchado de verdad. Es un comienzo, respondió ella, pero su mirada estaba llena de desafío. Sin embargo, necesitamos hablar sobre el hecho de que nunca te he visto abierto a diferenciar entre ser padre y ser abuelo. Me preocupa que, al dejar de lado esa tensión, de alguna forma empujes tus expectativas sobre mi papel como madre. La realidad de sus palabras se cernía como una tormenta inminente. Carlos comprendió que el desafío al que se enfrentaba no solo era cambiar, sino también aceptar su lugar en la vida de su familia sin imponer su visión. La palabra expectativas resonó profundamente, pues era el pilar sobre el que había construido su vida. No puedo seguir proyectando mis deseos sobre ti, ni sobre Carlitos, admitió, su voz cargada de sinceridad. He tenido miedo de perder el control sobre lo que significa ser un hombre de familia, pero no quiero ser esa figura oscura en tu vida ni en la de mi nieto. Carlitos, atento, escuchaba a ambas partes, acumulando valiosas lecciones de la conversación. La madurez era algo que Carlos había deseado ver en su hijo, sin darse cuenta de que esa misma cualidad también debía cultivarse en su relación con Valeria. Vamos a trabajar en esto, juntos, sugirió Valeria. Pero necesito que seas un mentor, no un jefe. Carlos sintió la liberación de una carga que había soportado por demasiado tiempo. La conversación no solo lo desafiaba a cambiar, sino a reconsiderar su forma de amar. Por primera vez no se trataba solo de despejar su legado, sino de permitir que otros lo transformaran. Cuando Valeria sonrió, Carlos notó algo nuevo en su rostro, una apertura a la vulnerabilidad. Decidió experimentar lo incómodo con la esperanza de que el cambio fuera real. Te prometo que haré lo necesario para mi papel como abuelo, y que contribuiré a crear un hogar con espacio para todos. Su mirada, aún llena de incertidumbre, se encontró con la del joven ahí presente. Carlitos entrelazaba un nuevo hilo generacional en este tejido familiar. Carlos sintió una oleada de emociones mientras se inclinaba hacia su nieto y le decía: quiero ser un abuelo que te escuche y te apoye en tus elecciones. El ambiente comenzó a aclararse, como si el aire pesado diera paso a un nuevo comienzo. Sin embargo, la brisa fresca también traía consigo un susurro de realidad. El teléfono de Valeria vibró de nuevo, y Carlos sintió que la serenidad recién alcanzada podía ser interrumpida. Es el doctor, dijo ella con preocupación, la tensión en su voz volvía a encenderse. Como una eslavante ola, Carlos reconoció que lo que estaba por revelarse podría cambiar toda la narrativa que comenzaban a esbozar. No era solo un cambio familiar, se estaba creando un nuevo paradigma para todos ellos. ¿Qué significa esto ahora? Pensó con angustia latente, sintiendo que aún había caminos por recorrer y profundidades desconocidas que desenterrar. La verdad no era solo lo que habían construido, sino lo que quedaba por descubrir y unirse en un futuro tumultuoso y brillante, donde las palabras y las decisiones se entrelazaban en la vasta complejidad de la vida. Carlos sintió que el suelo temblaba bajo sus pies cuando Valeria contestó la llamada. Su rostro, antes confiado, se transformó en una máscara de inquietud. Las palabras del doctor, que aún no se pronunciaban, ya pesaban como losa sobre su conciencia. Mientras ella hablaba, intentaba contener su ansiedad, pero una parte de él se sentía como un náufrago en medio de una tormenta. Con cada sí que ella respondía, Carlos exploraba su interior, cuestionándose si estaba realmente listo para enfrentar más complicaciones. Había comenzado a dar pequeños pasos para reconstruir su relación familiar, pero siempre existía la sombra del miedo ante lo incierto. La conversación se alargó, palabras técnicas y diagnósticos pululaban en el aire, y Carlos comenzó a analizar la situación desde otra perspectiva. Primero, tenía que descubrir cómo podía ser útil en este nuevo capítulo. Pensó en su padre y las lecciones que había aprendido sobre responsabilidad y presencia. Una voz interna le decía que no podía permitir que su incertidumbre lo paralizara. Finalmente, Valeria colgó y se volvió hacia él. Sus ojos estaban llenos de emociones indescriptibles. Es un niño, dijo con una mezcla de alegría y preocupación. Pero hay complicaciones en el embarazo.
necesitaré tu apoyo más que nunca. La noticia como tal golpeó a Carlos con una mezcla de entusiasmo y un creciente sentido de responsabilidad. Esta no era solo una nueva vida, sino un nuevo desafío para todos. Sintió que su rol como abuelo se tornaba más fundamental, y la urgencia de hacer las paces con Valeria se volvía ineludible. Voy a estar aquí para ayudarte en lo que necesites, respondió, sintiendo como le temblaba la voz que antes era firme. Comprendió que para ser el abuelo que deseaba, necesitaba confrontar sus propios temores, y el vínculo que había descuidado con Valeria necesitaba un nuevo enfoque. Prometo que no seré una carga. Estoy dispuesto a poner de mi parte. Valeria lo miró, sorprendida por la claridad en sus palabras. El tiempo que había esperado por este tipo de sinceridad parecía reducirse a un instante, ese breve momento donde el cambio se sentía posible. Era claro que, pese a sus diferencias, las raíces de su familia estaban en un momento crucial. Carlos reflexionó sobre su vida. Se había visto a sí mismo como el pilar de la familia, pero no como un participador. Esa era la esencia del desafío que ahora debía enfrentar, no solo cumplir un rol, sino ser una versión renovada de sí mismo, dispuesto a adaptarse. A pesar del torrente emocional, algo dentro de él comenzó a florecer. Las horas de reflexión y trabajo personal empezaban a dar fruto, debía asumir su parte en el papel familiar, sí, pero también abrirse a la idea de que todos tenían espacio para crecer y evolucionar. Con la planificación de lo que venía, Carlos comenzó a trazar un esquema en su mente. Decidió que sería necesario reunirse con Valeria e, incluso, tomar la iniciativa para trabajar en temas prácticos, la logística de sus grandes cambios, buscar información sobre el embarazo, y quizás encontrar grupos de apoyo para padres y abuelos. La idea de ser un mentor en lugar de un jefe se anidaba en su mente como un impulso renovador. Tenía que demostrar que esta transición era verdaderamente un camino en conjunto, donde todos podían aportar algo valioso. Se sintió aliviado. Este compromiso no solo era su responsabilidad, sino un viaje compartido hacia la sanación familiar. Quiero que sepamos cómo enfrentar lo que está por venir juntos, como una familia, aseguró él, reafirmado en su nuevo propósito. Sin embargo, justo antes de que Valeria pudiera responder, su teléfono volvió a sonar. Una llamada inesperada que podría desestabilizar lo arduamente conquistado. Carlos inhaló, preparados para lo que osara llegar, preguntándose, intranquilo, si su determinación podría soportar la siguiente prueba. La calma que sentía antes se desvaneció, y la ansiedad regresó. ¿Qué más podría haber en juego? Era el momento de abrir su mente y su corazón nuevamente. ¿Estaba listo para lo que vendría? Carlos sintió que su corazón latía con fuerza mientras veía el nombre en la pantalla de su teléfono. Al descolgar, el tono de voz del interlocutor le hizo sentir que el aire se volvía espeso. Carlos, soy Marcos, de la clínica, dijo una voz familiar. Valeria me ha estado hablando de la situación. Creo que sería bueno que tuvieras una charla con nosotros. Las palabras, impregnadas de una extraña mezcla de autoridad y compasión, lo ponían en una encrucijada. Marcos no solo era un amigo, había sido mentor en momentos difíciles, y la relación que resurgía con Valeria abría nuevas posibilidades. Sin embargo, el peso de su pasado lo frenaba. ¿Cómo puedo ser útil aquí? Se preguntaba. Con cada palabra que se intercambiaba, Carlos indagaba más sobre su propia vulnerabilidad. Pánico y deseo de cambiar se entrelazaban, y mientras Marcos explicaba la necesidad de un acercamiento frente a los desafíos del embarazo, Carlos comenzó a vislumbrar luces en medio de su confusión. Se dio cuenta de que la medicina, la logística y el apoyo no eran la única pieza que debía considerar. Había una herida emocional que curar, y lo que Marcos decía resonaba como un eco. Te echo de menos como padre, escuchó de repente a Marcos, quien se abrió en un momento de sinceridad inesperada. Las palabras hirieron en un lugar profundo y olvidado. Carlos había estado tan centrado en su papel como abuelo que se olvidó del impacto que su ausencia tuvo en su hijo y, por ende,
en Valeria. Tenía que revertir eso. Al colgar, se sintió más ligero pero igualmente abrumado. Las inseguridades que había comenzado a confrontar parecían multiplicarse. Sabía que el camino estaba lleno de desafíos, pero había un imperativo mayor: restaurar la familia. Los pasos prácticos que había planeado ahora se entrelazaban con su necesidad de sanar heridas profundas, y eso requería valentía. Carlos comenzó un proceso de reflexión. No podía dejarse llevar por los viejos patrones. En lugar de aferrarse al miedo, decidió que sería más productivo visualizar su nueva realidad como abuelo y padre. Se preguntó qué tipo de abuelo quería ser y cómo podía crear un ambiente de confianza y felicidad para su familia. Sintió que poseía la capacidad de influenciar positivamente, pero eso implicaba un cambio audaz de su perspectiva. Empezó a escribir una lista de compromisos. Incluiría momentos de conexión con Valeria, un espacio para conversar sobre sus preguntas, temores y la nueva realidad que se avecinaba. No quería ser solo un pilar, sino un puente, un canal para la comunicación sincera y abierta. Con cada palabra que plasmaría en su lista, una resolución se cristalizaba en su mente. Debo ser el líder que nunca fui, se decía a sí mismo. Pero también, la persona que mi familia necesita, más allá de su abuelo. Esa noche, tras poner sus pensamientos en orden, Carlos sentía que el pasado daba paso a un futuro incierto, pero no amenazante. El desafío ahora era equilibrar esta nueva etapa con el amor y la humildad, aceptando que no podía hacerlo perfectamente, pero sí con autenticidad. Mientras se preparaba para el día siguiente, la ligadura entre él y Valeria empezó a cobrar forma. Tendría que superar miedos, pero estaba listo para dar pasos. Sin embargo, justo cuando la determinación comenzaba a afirmarse, recibió un nuevo mensaje. La advertencia de Marcos reverberó en su mente. Sorprendente y complicado, decía el texto. Sin saber qué esperar, Carlos sintió que la ansiedad se apoderaba de él nuevamente. ¿Acaso la revelación de Marcos era solo el principio? La incertidumbre de lo que vendría estaba a la vuelta de la esquina, y su expectativa se tornó una mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué impactante noticia cambiaría todo nuevamente? El sonido del timbre interrumpió el torbellino de pensamientos que giraban en la cabeza de Carlos. Luchando contra la ansiedad, se acercó a la puerta. Al abrir, encontró a Valeria, su nuera, con una expresión de preocupación que lo hizo revaluar su decisión de hablar con ella. Su presencia, casi tangible, lo empujó a examinar su papel en esta nueva dinámica familiar. Carlos, necesito hablar contigo, dijo Valeria, su voz resonando con una mezcla de fragilidad y determinación. ¿Podemos sentarnos? Las palabras se arrobaron en su mente. ¿Estaba realmente preparado para esto? Pero al mismo tiempo, un gesto firme de su parte le dio el impulso que necesitaba. Asintió y la condujo al salón, donde un manto de calma se contrastaba con el caos interno que sentía. Mientras Valeria tomaba asiento, Carlos notó que su mirada oscilaba entre la angustia y una búsqueda silenciosa de claridad. Era un momento decisivo no solo para ella, sino también para él. Se sentó frente a ella, sabiendo que este diálogo podría ser el primer paso para reconstruir la confianza que había erosionado durante tanto tiempo. Me ha hablado Marcos, y me dijo que has estado lidiando con muchas cosas, comenzó Carlos, intentando mostrar empatía. Quiero que sepas que estoy aquí. Para lo que necesites. Valeria lo miró con un destello de sorpresa en sus ojos. La vulnerabilidad que había mostrado anteriormente la había dejado aturdida, pero al mismo tiempo hizo que ella se sintiera segura. Se tomó un momento antes de hablar. Gracias, Carlos. Tu apoyo significa mucho, dijo ella con la voz entrecortada. No he tenido a nadie con quien hablar sobre lo que realmente siento. El embarazo me ha abrumado. Carlos sintió que su corazón se hacía más grande al escuchar las palabras de Valeria. Comprendió que era vital dejar de lado sus propias inseguridades y empezar a escuchar. Cerrar su pasado no significaría arrinconar a Valeria, sino acercarse con genuina empatía. ¿Qué hay en tu mente?, preguntó,
intentando abrir un espacio seguro para ella. Sus palabras parecían liberar un torrente de emociones en Valeria, quien le habló sobre las dudas que la asaltaban, la maternidad, el miedo a la responsabilidad, y la complicación del rol de Carlos en su vida. Con cada palabra, Carlos no solo escuchaba, comenzaba a conectar las piezas de su propio viaje. Mientras Valeria hablaba, él se dio cuenta de que no solo se trataba de reconciliarse con su rol como abuelo o padre. Tenía que sanar la relación con Valeria y reafirmar su deseo de ayudarla en este recorrido. En su mente estaba gestando una forma de abordar su papel, flexible y dinámico, como un refugio ante la tormenta emocional que era convertirse en madre. La conversación fluyó durante horas, y Carlos se sintió liberado. Con cada confesión, su determinación crecía. Debía ser un hombre de acción, creándose un espacio no solo como abuelo, sino como un aliado en la nueva vida de Valeria. Cuando finalmente la conversación acabó, ambos se sintieron más ligeros, casi cercanos. Pero antes de que Valeria se marchara, ella se volvió hacia él y, con un tono sombrío, dijo: «Carlos, hay algo más que necesito que sepas. Marcos me mencionó algo inesperado que podría cambiarlo todo, y tengo miedo». La tensión volvía a enraizarse en el ambiente, y Carlos sintió que un nuevo desafío se presentaba ante él. ¿Qué podría ser tan revelador que generara aún más incertidumbre? La pregunta se instaló en su mente, haciéndolo cuestionar si estaba listo para enfrentar una nueva esfera de complicaciones. Mientras el eco de las palabras de Valeria se desvanecía en el aire, Carlos se sintió atrapado entre la esperanza y la inquietud. Sus pasos hacia la reconciliación parecían sólidos, pero una sombra crecía, y esta vez, podría desmoronar todo lo que había comenzado a construir. ¿Estaba realmente preparado para lo que venía? Carlos se quedó en la puerta, observando cómo Valeria se alejaba. Su silueta se desvanecía en la esquina de la calle. Las palabras que había escuchado todavía reverberaban en su mente, aumentando la inquietud que sentía. La conexión que había comenzado a construir con ella parecía estar amenazada por un secreto aún por revelar. El miedo de Valeria era un eco de sus propias inseguridades, y esa revelación pendía en el aire, como una nube en el horizonte que prometía tormenta. Decidió que no podía dejar que la incertidumbre lo consumiera. Tenía que prepararse para lo que pudiera venir. Se sentó nuevamente en el salón, principio de un nuevo capítulo en su vida. Llenó su mente de preguntas, mientras realizaba una búsqueda interna sobre cómo enfrentaría el futuro, tanto como padre como abuelo. Era un momento crítico que podría definir su relación no solo con Valeria, sino con toda su familia. Se levantó y se dirigió a su estudio, un espacio que siempre había sido su refugio de paz y reflexión. Allí estaban sus libros, sus notas y fotografías que narraban su propio viaje. Carlos comenzó a garabatear algunas ideas en un cuaderno, delineando un plan para fortalecer su papel en la vida de Valeria. Un plan que no fuera solo un protocolo de abuelo, sino una iniciativa sincera para apoyarla y recordarle que no estaba sola en esto. Mientras escribía, se dio cuenta de que había dejado muchas cosas sin resolver en su vida personal. La falta de comunicación con su esposa e incluso sus propios sueños individuales que había postergado por años lo habían llevado a una desconexión emocional. ¿Cómo podía ser el pilar que Valeria necesitaba si ni siquiera se comprendía a sí mismo? Decidió que debía hacer un balance de su vida. Hacer una lista de lo que había perdido, pero también de los pasos que podía dar para avanzar y reconciliarse con las decisiones pasadas. En ese ejercicio, cada trazo en el papel se sentía como un acto de liberación. Luego de escribir una lista de sus aspiraciones y las áreas que necesitaba trabajar, sintió que la ansiedad comenzaba a disminuir. A medida que avanzaba la tarde, las luces del atardecer filtraban destellos cálidos en su estudio, iluminando sus reflexiones. Carlos experimentó una sensación de claridad que no había sentido en mucho tiempo. El deseo de crecer y evolucionar se volvía cada vez más urgente. Sin embargo, el pensamiento de Valeria interrumpía sus reflexiones. ¿Qué secreto la había abrumado tanto? En su interior, luchaba con la idea de que tal vez había algo más. Una vez más, se sintió impulsado a actuar.
podía ayudarla, pero primero debía estar completo él mismo. Carlos decidió que al día siguiente se reuniría nuevamente con Valeria. No solo para ofrecer su apoyo, sino para recordarle que la alegría de la maternidad podía ser compartida y celebrada. Pero, además, debía darle espacio para que compartiera sus preocupaciones sin ningún miedo. Al caer la noche, mientras revisaba sus notas, escuchó de nuevo el sonido marcador del timbre, sacudiendo sus pensamientos. Su corazón latía con fuerza. Era el momento, otro giro en la narrativa de su vida, una oportunidad para decidir. ¿Podría ser lo que tanto había esperado? Alejando cualquier tipo de desgano, se acercó a la puerta como un hombre renovado, abrió, y allí, frente a él, Valeria esperaba con una expresión que prometía respuestas y reacciones. Lo que pudiera suceder a continuación significaría un punto de inflexión, no solo en su relación, sino en su crecimiento personal. Carlos respiró profundo. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad que le estaba aguardando, o su viaje apenas comenzaba? Valeria lo miraba con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y determinación. Carlos, sintiendo la urgencia del momento, le hizo un gesto para que entrara. Había tantas palabras atrapadas en su garganta, tantas preguntas desordenadas en su mente, pero todo parecía desvanecerse en el segundo en que la puerta se cerró detrás de ella. Ambos se sentaron en el salón, un espacio que alguna vez llenaron de risas y confidencias, pero que ahora parecía cargado de tensión. Carlos intentó iniciar la conversación, pero las palabras se le escabullían, como al agua entre los dedos. Sabía que lo que estaban a punto de discutir no era solo sobre Valeria, sino también sobre él mismo, sus miedos, sus aspiraciones, y el optimismo que intentaba reconstruir desde los escombros de su relación. «Quiero que sepas que estoy aquí para ti», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No estoy aquí para juzgarte, sino para apoyarte en lo que necesites». Estas palabras, aunque simples, eran el fundamento sobre el que quería reconstruir su relación. Valeria lo miró a los ojos. La sinceridad en su mirada parecía decir que no había tiempo para rodeos. «Carlos, no sé si estoy preparada para esto», empezó, su voz temblando. Las emociones parecían amontonarse entre ellas como las nubes antes de una tormenta. «Estoy asustada. Hay tanto en juego, y siento que no tengo control sobre mi propia vida». Esa confesión resonó profundamente en Carlos. Recordó momentos de su propia vida, esa etapa de transición entre lo conocido y lo desconocido que cada uno debía enfrentar. Sabía que había estado ahí también, pero las diferencias entre su juventud y la de Valeria no se podían ignorar. La presión social, la decisión de convertirse en madre, todo parecía más pesado ahora. «No tienes que enfrentarlo solo», dijo él, sintiendo que cada palabra estaba cargada de significado. «Podemos navegar esto juntos. Pero también necesito que me digas qué necesitas de mí». «¿Qué es lo que más temes?». La mirada de Valeria se tornó más seria. «Lo que más me asusta es que no estoy lista». «¿Y si me convierto en una madre que no sabe cómo manejar la situación?». «Me siento atrapada, como si todo lo que quería se hubiera desvanecido en las nubes de incertidumbre». Allí estaba, el verdadero miedo, la incapacidad de adaptarse a lo que la vida le ofrecía. Carlos sintió un golpe en su pecho. En ese momento, no podía evitar pensar que su propio viaje había estado marcado por la falta de fe en sí mismo. «Entiendo», respondió suavemente. «Pero cada uno de nosotros tiene recursos internos. Hay habilidades en ti que aún no has descubierto. Recuerda que ser madre no llega con un manual, pero con amor, perseverancia y apoyo, puede caminarse ese sendero». Se hizo el silencio nuevamente. Carlos se dio cuenta de que su papel no solo era ofrecer respuestas, sino también escuchar y sostener la carga emocional de Valeria en vez de resolverla por ella. El nudo en su garganta se fue deshaciendo a medida que se daba cuenta de que esta era una oportunidad para él también, un camino de crecimiento personal que necesitaba. Mientras Valeria comenzaba a hablar de sus inquietudes y sueños,
Carlos sintió que la conexión entre ellos se otorgaba como una nueva vida. Hablaban de colores, de nuevas posibilidades, de una relación renovada. Sin embargo, algo seguía desconcertándolo, una sombra de la que no podía desprenderse. Había revelaciones ocultas que aún no se habían compartido. Lo que Valeria aún no había dicho flotaba en su mente. ¿Sería el secreto que la había llevado a él en primer lugar? Ese pensamiento persistía en su mente, oscureciendo la claridad que había comenzado a emerger. En ese instante de vulnerabilidad, Carlos percibió que su viaje personal apenas comenzaba a despegar con esta conversación. Tenía que ser valiente, no solo por Valeria, sino por la verdad que se escondía aún entre ellos. Quizás la clave estaba en descubrir no solo cómo apoyarla, sino en también confrontar sus propios miedos. Valeria la interrumpió, sintiendo un impulso irresistible. Hay algo más, algo que debo saber para poder ayudarte como necesitas. La pena volvía a nublar el ambiente, y su corazón palpitaba con la incertidumbre de lo que esta revelación podría implicar. ¿Qué estaba a punto de descubrir? El momento en que Valeria miró a Carlos, los silencios en la habitación parecían contener todo el peso de su relación. La mirada de ella, que había estado llena de temor, comenzaba a parecer más decidida. Era el momento que Carlos había estado esperando, esa oportunidad de entender lo que realmente subyacía en el tumulto emocional que habían ido compartiendo. Carlos, lo que necesito que sepas es que no todo es lo que parece, comenzó ella, su voz con un leve temblor. He estado lidiando con dudas sobre mi capacidad de ser madre, pero también he estado lidiando con muchas expectativas que sientes que tengo que cumplir, que me he visto obligada a cumplir, y que en este momento simplemente no puedo soportar. Carlos sintió la verdad en las palabras de Valeria atravesar su pecho como una flecha. Todo lo que había querido era protegerla, y en su intento de hacerlo, la había presionado para que encajara dentro de un molde que ni él mismo había definido. Lo lamento, Valeria, dijo con sinceridad. He proyectado mis propias expectativas y tradiciones, y no he visto lo suficiente de ti como individuo. Las palabras resonaron en el espacio, revelando un entendimiento profundo que estaba iniciando una nueva dinámica entre ambos. Valeria continuó, no sé si estoy lista para ser madre, pero también creo que hay expectativas que tengo de mí misma que realmente me asustan. No quiero ser la madre perfecta, solo quiero ser suficiente. Carlos se sintió confrontado y consciente, pero también liberado al escuchar esas palabras. En ese momento, decidió que no se trataría de imponer su propia visión de lo que significaba ser una figura paterna o abuelo, sino que podía trabajar para hacer de ese espacio uno de apoyo y crecimiento mutuo. Podemos construir esto juntos, ofreció él con una voz firme, pero cálida. No tienes que ser perfecta. Quiero ser un abuelo para tu hijo que esté presente, pero también estar aquí para apoyarte a ti. Pero necesito que tú también me digas cómo ser esa figura, juntos, sin estándares inalcanzables. Valeria sonrió con un brillo de alivio en sus ojos. Eso sería un comienzo, Carlos. Quiero que estemos en la misma página, pero necesito que me ayudes a encontrar mi propia voz en esto. Prometo que haré lo mismo. La conexión se renovaba, como si cada palabra compartida fuera un puente que acortaba la distancia entre ellos. Una vez más, Carlos reflexionó sobre la divisa que había guiado toda su vida, la necesidad de control. Con el tiempo, había aprendido que el control no equivalía a amor, en cambio, el amor se manifestaba al crear un espacio seguro donde otros pudieran crecer y ser ellos mismos. Te prometo que tendré en cuenta tu necesidad de libertad y autodefinición. Quiero ser parte de este viaje de la forma en que tú necesites que sea. El momento fue liberador. Valeria finalmente se sintió escuchada, y Carlos sintió una carga pesada levantarse de sus hombros. Al cerrar el círculo de transparencia y sinceridad, ambos se sentaron en el umbral de una nueva relación, uno alimentado por el respeto mutuo y la autenticidad. Voy a necesitar tu ayuda también, dijo Valeria, con una mueca de nerviosismo pero llena de resolución.
El hecho de que seas mi suegro, eso también me pesa, y no quiero que mi relación contigo sea únicamente sobre cumplir expectativas. Entonces dejemos las expectativas de lado, respondió Carlos. Vayamos creando una nueva forma de ser familia, les doy espacio a todos para expresarse. Podemos trabajar como un equipo. Ese día marcó el primer paso hacia la reconstrucción de un lazo familiar. La relación entre Carlos y Valeria dejó de ser una lucha de poder. Ambos se dieron cuenta de que no construirían su futuro sobre la tradición, sino sobre la flexibilidad, dejándose guiar por el amor y una disposición para adaptarse a los cambios que indudablemente vendrían. Mientras se despidieron, Carlos sintió una confianza renovada en su papel como abuelo y un compromiso sincero de ser un mejor suegro. Ya no se sentía desvalorado. Sabía que tenía un rol fundamental en la vida de su familia, pero ese rol debía ser evolutivo y permitir el crecimiento personal de todos. En los días siguientes, Carlos se dedicó a aprender más sobre el embarazo y la paternidad, buscando recursos que podrían ayudar a Valeria. Se acercó a otros abuelos y padres en su círculo, dispuestos a compartir su perspectiva y experiencia. La palabra de Valeria, ese deseo de inclusión, resonaba en sus acciones mientras servía de apoyo, pero nunca excediéndose. Con humildad y amor, el viaje recién comenzaba para Carlos. Con cada paso que daba al lado de Valeria y su hijo por nacer, sentía un alivio en su corazón, una liberación de las expectativas que tanto peso habían puesto en su vida. No solo se estaba transformando en un abuelo, sino también en un mejor padre y una figura de apoyo auténtica. Carlos comprendió que este cambio no solo se trataba de él individualmente, sino de un proceso conjunto que ayudaría a crear un nuevo legado familiar. Con amor y compromiso, superaron las profundidades de su relación para convertirse en la familia que ambos deseaban. El camino por delante era incierto. Sin embargo, cada uno llevaba consigo la transformación con el deseo de construir un hogar lleno de amor, comunicación, sobre todo, autenticidad. Finalmente, Carlos respiró con la certeza de que había alcanzado lo que siempre había deseado, ser parte de un futuro donde cada voz contara, sin temor, sin límites. El ciclo de la vida que se estaba gestando en Valeria simbolizaba la posibilidad de un nuevo comienzo, no solo para ellos dos, sino para toda la familia. Con cada nuevo día, acariciaban juntos el privilegio de ser parte de algo mucho más mágico. No dejes que las oportunidades de transformación se deslicen de tus manos. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de respaldar el canal a través de estas acciones.